Hola a todos y bienvenidos al video de esta semana donde vamos a estar hablando sobre una herramienta sumamente potente en el arsenal de cualquier analista o científico de datos y como aparece en la descripción del video estaremos conversando sobre los procedimientos almacenados que se pueden ejecutar en SQL. Estos no son solo fragmentos de código para los que ya tienen un conocimiento previo, son auténticos programas que viven dentro de nuestras bases de datos listos para ser desplegados en cualquier momento para automatizar tareas, optimizar flujos de trabajo, proteger nuestros datos, entre otras muchas cosas que podríamos realizar. Si no tienen conocimiento previo en lo que son SPs o procedimientos almacenados, van a aprenderlo en este video, así que quédense durante todo el video completo y espero que les guste muchísimo el contenido que les he preparado. Pero antes vamos a hablar un poquito sobre ese mundo de los procedimientos almacenados. ¿Qué es? ¿Qué debo yo de conocer antes? ¿Cuáles son las estructuras que debemos de entender? ¿Y cómo lo podemos desplegar ya dentro de nuestro ambiente SQL? ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es un procedimiento almacenado? Entonces, la forma en que lo puedo describir es que tenemos que imaginarnos un conjunto de instrucciones en SQL que realizan una tarea específica en su base de datos. Cuando hablamos de instrucciones, por ejemplo, un select con su where, etcétera, es una instrucción que yo le estoy dando para extraer información cuando cumpla ciertos criterios, ¿verdad? Entonces hay que imaginarnos que estamos en un escenario similar a eso. Entonces, ahora imaginen que pueden guardar ese conjunto como una unidad única. O sea, yo puedo guardar esa instrucción que le estoy dando a nuestra base de datos como una sola unidad, dándole un nombre y la capacidad de que pueda ser ejecutada con una simple llamada. O sea, yo quiero llamar a ese nombre y él me trae ese query que ya había creado. Eso, digamos, mis amigos, podría decir que es la forma más práctica y sencilla de explicarles qué es un procedimiento almacenado. Esencialmente, si ya lo trasladamos a este mundo de las bases de datos, es una función almacenada dentro de la base de datos que encapsula operaciones SQL bastante complejas. Esta capacidad no solo ahorra tiempo y reduce errores, sino que también permite una gestión mucho más eficiente y segura de las operaciones de datos que estamos utilizando. ¿Ok? Bueno, existen algunas ventajas, por supuesto, de utilizar los procedimientos almacenados. Entonces, la pregunta que nos podríamos estar realizando es ¿por qué deberíamos adoptar por los procedimientos almacenados? ¿Para qué yo necesito aprenderlo? La respuesta es, digamos, multifacética y la vamos a desglosar en tres elementos. Primero, el rendimiento, ¿ok? Al estar precompilados, estos procedimientos reducen el tiempo de ejecución, especialmente cuando son operaciones complejas y que sean repetidas. Esa es una de las grandes ventajas que nos ofrece. En segundo, por supuesto, es el tema de la seguridad. Como está encapsulando la lógica de acceso a los datos, entonces minimiza la exposición de ataques al SQL. Ok, por ejemplo, no sé, cualquier ataque que podamos recibir porque es muy variado, ¿verdad? Y tenemos nosotros un mayor control sobre qué se puede hacer, ¿ok? O qué puede hacer ese tercero que quiero que ejecute ese procedimiento almacenado. Y por último, es la reutilización y mantenimiento del código que se simplifican enormemente, ya que no tengo que estar haciendo queries sumamente complejos, sino simplemente ejecutando una sentencia que ya me llama esa serie de instrucciones que encapsulan el código que yo traía anteriormente, ¿verdad? Eso va a permitir que equipos de desarrollo y análisis compartan lógicas de negocio complejas sin duplicar esfuerzos de creando otra vez un nuevo query cuando ya existía algo que hacía exactamente lo mismo. Ok, esas serían como las principales ventajas. Ahora, vean en la imagen que tenemos una estructura básica. Entonces, la estructura del procedimiento almacenada siempre empieza con la instrucción del create procedure, que es la creación del procedimiento, que va seguida del nombre que nosotros le vamos a asignar. Por ejemplo, ahí dice insertar libro. Ese va a ser el nombre del procedimiento almacenado que yo voy a hacer. Luego, opcionalmente, porque ahorita vamos a los diferentes tipos de procedimientos, definimos los parámetros de entrada o salida que nos van a permitir interactuar con el procedimiento almacenado de manera dinámica. Luego de eso tenemos el cuerpo del procedimiento, que es donde básicamente la magia sucede. Ahí es donde se colocan las sentencias de SQL que definen la operación que queremos realizar. Y la estructura nos permite encapsular desde simples consultas básicas, donde yo hago una consulta a la base de datos, hasta consultas complejas transaccionales en una unidad lógica reutilizable. Pero básicamente, como lo ven en imagen, es como se crea un procedimiento almacenado. Ahora, vamos a hablar
sobre los diferentes tipos de procedimientos almacenados que existen. El primero es el procedimiento almacenado sin parámetros, ¿ok? Entonces, vamos a hablar sobre ellos. Estos, digamos, podría mencionarles que son ideales para operaciones estándar que no requieren información adicional. Por ejemplo, no sé, podríamos tener un procedimiento almacenado para archivar registros antiguos en nuestra base de datos. Entonces, cada vez que se ejecuta el procedimiento, sabe exactamente qué hacer sin necesidad de instrucciones externas, porque solamente va a archivar los datos en una base de datos, por ejemplo. O sea, no ocupamos de estar modificando algún parámetro y demás. O como el ejemplo que está ahí, si ustedes observan, solamente creo el procedimiento, le defino el nombre y hago pues el query de lo que quiero que haga ese procedimiento. Ahora, el segundo tipo de procedimiento almacenado que yo puedo hacer es los que tienen solamente parámetros de entrada. Entonces, ahora digamos es cuando yo le puedo agregar una entrada a la ecuación. O sea, nuestros procedimientos almacenados, cuando yo le agrego un parámetro de entrada, o sea, un parámetro que se pueda editar, se vuelven muchísimo más versátiles. Por ejemplo, yo puedo decirle que pueden recibir datos externos como un ID de usuario o un rango de fechas y utilizar esos datos para personalizar su lógica de la operación. Ese enfoque, digamos, es invaluable para informes que sean mucho más personalizados, más para usuarios finales, que el usuario final, por ejemplo, quiero traerme un query que venga desde el año 2000, desde el 1 de enero del año 2023 al 31 de enero, 31 de diciembre, perdón, del año 2023. Entonces, ese es un parámetro de entrada que se va a estar modificando, o sea, la persona va a poder modificar ese elemento. Entonces, por ende, el resultado de la consulta va a ser siempre diferente. ¿Me explico? Entonces, eso nos va a ayudar para hacer análisis de datos mucho más específicos, manipular datos basados en criterios de variables que nosotros definamos. En realidad eso es para lo que sirve un parámetro de entrada, para nosotros personalizar qué es lo que vamos a consultar en la base de datos. Ahora, cuando hablamos de parámetros de salida, esos son los que llevan un paso aún más allá, porque nos van a permitir que nuestros procedimientos almacenados no solo realicen tareas, sino que también devuelvan resultados. Imaginen que un procedimiento que calcula el total de ventas del último mes como un parámetro de salida. Entonces ese se puede ejecutar la operación y luego pasar el resultado de vuelta a la aplicación o al usuario que estuvo llamándose a ASP. Entonces es una forma, digamos, muy poderosa de interactuar con nuestra base de datos obteniendo datos procesados directamente desde la fuente. ¿Ok? Entonces esa es la gran ventaja que tenemos del parámetro de salida. Ahora ya tenemos, por así decirlo, el combo completo, que es combinar ya los parámetros de entrada y los de salida, que es la forma más fuerte de trabajar con una ASP, que ahí nosotros podríamos alimentar datos específicos a nuestro procedimiento, ejecutar operaciones complejas y recibir resultados detallados, todo en una sola interacción. Entonces esa capacidad es esencial para crear aplicaciones de datos dinámicas y reactivas que respondan a las entradas del usuario en tiempo real y nos proporciona a nosotros resultados mucho más personalizados y más potentes. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hacemos para ejecutar una ASP, un procedimiento almacenado? Bueno, es bastante sencillo. Realmente no hay nada que no se pueda aprender en un video como el que van ahorita a recibir. ¿Ok? En la parte práctica. Para ejecutar una ASP utilizamos la instrucción execute. ¿Ok? Así como usamos el create para crear el procedimiento almacenado, el execute es para ejecutarlo. Y luego seguimos, o sea, le agregamos el nombre que habíamos definido en la ASP. Y si es necesario, pasamos los parámetros que corresponden, ¿verdad? Si tiene parámetros de entrada, pues hay que agregarle parámetro de entrada. Esta acción puede, digamos, compararse con pulsar, por ejemplo, un interruptor. Con un simple comando que yo le stripe, por ejemplo, a ese interruptor, activamos un proceso que se puede realizar desde lo más simple de las tareas hasta el análisis de datos mucho más complejos dependiendo de lo que haga la SP. Entonces aquí hay una serie de imágenes que les adjunté para que puedan ver que es simplemente execute, que ejecuto y si tiene parámetros, arroba y la variable con su respectivo elemento. Por ejemplo, arroba título igual el gran Gatsby, ¿verdad? Entonces el título sería el nombre de un parámetro que tiene de entrada y luego qué es lo que yo quiero que tenga ese parámetro de entrada. Básicamente así es como se configura para ejecutar una ASP. ¿Ok? Bueno, espero que de momento toda la información que han adquirido les sea bastante funcional. ¿Por qué va a pasar? Bueno, vamos a avanzar ahorita directamente a la parte práctica. Vamos a ejecutar 4 queries y vamos a ir aumentando la complejidad. Todos los materiales para poder desarrollarlo se van a encontrar adjuntos en este video y espero que disfruten muchísimo aprendiendo sobre el mundo de los procedimientos almacenados dentro de SQL, y en este caso SQL Server, que es el motor de base de datos que estaremos utilizando. ¿Ok?
Bueno, nos vemos, que la pasen bien. Ok, voy a cerrar la presentación y me voy a ubicar directamente en mi ambiente de SQL Server, donde ya tengo lo que sería todo mi script precargado de los diferentes queries que estaremos ejecutando. En este caso en particular van a ser 4 queries y dentro estaremos visualizando las acciones que hace cada uno de ellos. Vamos a empezar desde aspectos básicos de la ejecución de un procedimiento almacenado, como lo hemos visto en la presentación, desde que no tienen parámetros hasta cuando ya tienen parámetros de entrada y de salida para poder modificarlos un poquito más y que nos extraigan la información que nosotros andamos deseando. Muy bien, entonces, importante que acá nosotros estamos utilizando la base de datos de Contoso. Es una base de datos gratuita que tiene Microsoft disponible. Pueden poner ahí en Google Contoso Data Warehouse y la pueden descargar y restaurar dentro de su ambiente SQL y ahí ya pueden replicar los queries que se los voy a estar compartiendo. Ok, bueno, ¿qué vamos a ver? En este caso, el primer procedimiento almacenado se va a llamar obtener métricas de ventas. Este procedimiento lo que va a obtener son las ventas por año y mes. O sea, ¿cuántas columnas vamos a tener? 3 variables. La de año, la de mes y el del total de ventas. Entonces, si observan por acá, este es el query que originalmente voy a estar utilizando para extraer la información. Tiene estas 3 columnas. Utilizo la función year, la función month y la función de agregación de sum de sales amount y hago la agrupación por año y mes para visualizar los datos por acá. ¿Ok? Esto que nosotros estamos visualizando, imagínense que tienen que hacerlo recurrentemente, extraer esa información. Y es aburrido o tedioso tener que estar ejecutando siempre el mismo query o tener que estar creando ese query siempre. Entonces, ese query que tenemos ahí, nosotros lo podríamos guardar dentro de un procedimiento almacenado que tenga un nombre, que en este caso, como les mencionaba, se va a llamar obtener métricas de ventas y solo ejecuto ese procedimiento almacenado. Entonces, vean que aquí está el comando para hacer la creación de ese procedimiento. Entonces, esa instrucción lo que nosotros hacemos es utilizarla para crear un nuevo procedimiento que se va a llamar obtener métricas de venta. En otras palabras más simples, es como declarar una función en lenguajes de programación como por ejemplo Python o Java si ya han tenido experiencia, pero en este caso se hace en el SQL. Y el nombre que le estoy indicando es que va a llamarse obtener métricas de venta, ¿verdad? Es el nombre de la SP. Y ese es el nombre que luego estaremos utilizando para invocar o ejecutar ese procedimiento almacenado. Ok, luego vean que acá dice as. Ese as va a indicar el inicio de la definición del cuerpo del procedimiento almacenado. Es decir, digamos que a partir del as vienen las instrucciones de SQL que se van a ejecutar cuando se llame el procedimiento almacenado. Entonces vean que aquí tenemos el begin. Y dentro del bloque del begin y end, todo esto está dentro del bloque del begin y end. Ahí esas son las palabras que definen básicamente, como les menciono, el bloque del código que constituye el cuerpo de la SP. ¿Ok? Todo lo que se encuentra dentro del begin y el end es lo que se va a estar ejecutando como una unidad cada vez que se invoque la SP que acabamos de crear, que se va a llamar obtener métricas. ¿Y qué hace esa SP? Pues traerme la información resumida de la venta por año y mes. Entonces, por ejemplo, voy a crear la SP que está por acá, le voy a dar a execute. Vean que ya dice que se ha creado. Importante, si ya ustedes crean una SP, no la pueden volver a crear porque si no les va a mandar un mensaje que ya tienen esa SP creada. Entonces no la van a poder volver a crear, sino que tendrían que eliminarla y volver a crearla si quiere tener el mismo nombre. Y aquí yo con la cláusula de execute, lo que simplemente hago es, ok, ya ahora sí, voy a llamar el procedimiento almacenado para que me traiga el mismo resultado. Entonces, en vez de hacer todo este query, digamos, cada vez que quiero extraer esa información, solamente le digo que ejecute ese procedimiento almacenado que se llama obtener métricas. Y si, por ejemplo, esta información fuera actualizándose constantemente, pues obviamente también me va a traer los datos actualizados. ¿Ok? Bueno, esa es una de las grandes ventajas y ese es el primer query que nosotros teníamos para poder visualizar cómo funciona el procedimiento almacenado. Ahora, vamos a ver el segundo query y a ir aumentando un poquito la complejidad. Este segundo query se va a llamar obtener ventas por categoría. ¿Qué es lo que va a hacer? Obtener las ventas por categoría de productos.
a diferencia del anterior que simplemente hacía una ejecución de un query, en este caso ya lo vamos a personalizar un poquito más. ¿Por qué? Porque vamos a indicar que tiene un parámetro en el cual va a recibir las categorías. ¿Ok? Entonces el nombre de la categoría del producto nos va a traer el nombre de su categoría, el nombre del producto, la cantidad de venta y el monto total de la venta del producto. Ese es el resultado del query que voy a traer. Pero, a diferencia del anterior, yo puedo indicar cuáles categorías quiero traer esa información. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí ya tengo yo el query, digamos, prediseñado. Vamos a ejecutarlo para que lo visualicen. Aquí hago la selección de la Product Category Name, Product Category Name, Product Name y las sumas de la cantidad de ventas y el monto de ventas por medio de las variables de Sell Quantity y Sales Amount. Hacemos los joins de donde estoy obteniendo los datos, ¿verdad? La tabla producto, la tabla subcategory, la tabla de categoría. Y aquí tenemos la condición de cuáles, en este caso, categorías quiero extraer. Esta variable de categoría que acá están observando es la que se va a poder modificar. O sea, va a tener un parámetro de entrada interactivo que si yo, por ejemplo, elijo otras categorías, no sé, porque en algún momento quería hacer un análisis de ciertos productos y ahora quiero cambiar de productos que se engloban dentro de una categoría, nada más escribimos las categorías y el query se va a encargar de traerme todo ese nivel de detalle. Entonces vamos a explicar un poquito el procedimiento almacenado, cuál es el funcionamiento. Entonces recordemos lo que le explicaba en el anterior. Vamos a crear el procedimiento almacenado que se llame obtener ventas por categoría, ¿verdad? Eso es como se va a llamar esa SP. Ahora, vean que aquí abajo dice arroba categorías en varchar máximo. ¿Ok? Aquí ¿qué estamos haciendo? Estamos definiendo un parámetro para el procedimiento llamado como arroba de categorías. Este es el primer parámetro de entrada que va a tener. Y ese parámetro de entrada es de tipo nvarchar y dentro del nvarchar es máximo. O sea, aquí estamos indicándole que este tipo de datos va a permitirle almacenar cadenas de texto de longitud variable hasta un máximo teóricamente casi que ilimitado. Lo que, digamos, nos lo hace ideal para pasar una lista de nombres de categorías con un solo string. Entonces, yo, por ejemplo, tengo una lista de muchas categorías, lo podría pasar en un solo string, ya que tengo esa amplitud del tamaño que va a poder recibir de datos ese parámetro en temas de texto. ¿Ok? Y en el caso siguiente es que la lista, pues obviamente va a ser formateada y nosotros podríamos insertar los datos que yo quiera de forma dinámica. Esa es la gran importancia. Ahora, si este es el parámetro de entrada, que es lo que inicia, recuerden, todo lo que está dentro del as y el end es el bloque en el cual voy a estar ejecutando. Aquí es donde digo, vamos a iniciar con la SP y el begin y el end, perdón. Es donde ya tengo el bloque del código que voy a estar utilizando. De hecho, todo esto que ustedes ven acá, el select, lo que está en rojo, es básicamente lo que ya les había mencionado acá. Lo único que cambia es lo que van a ver aquí en negrito, que ya se los explico. Entonces, veamos esta parte que dice declare el arroba SQL query como un nvarchar máximo. ¿Qué dice eso? Que estamos declarando una variable a nivel local, o sea, una variable que se va a estar almacenando en ese procedimiento almacenado, que tendrá lo que es la consulta dinámica. Al igual, digamos que la variable de categorías es un tipo de nvarchar máximo para soportar cualquier consulta de longitudes que son extensas. Aquí ya tenemos el query, o sea que este select, todo esto que está aquí, todo este resultado del query, al final de cuentas se setea con lo que habíamos declarado la variable. O sea, lo que va a almacenar esta variable arroba SQL query es lo que ya se había declarado acá. Ok, entonces ahí es donde básicamente construimos una consulta en SQL como una cadena de texto y se la asignamos a esa variable. Ok, esta consulta dinámica utiliza los parámetros que ya habíamos proporcionado en la parte superior en arrobas categorías. ¿Dónde los utiliza? Dentro del where. Vean que en el where dice in, ¿ok? O sea que va a tener texto al inicio de entrada y más las categorías que yo vaya definiendo. Que eso me va a permitir filtrar las ventas por esas categorías, ¿ok? Entonces, ¿qué debemos de hacer ahí? Digitar los nombres de las categorías y así nos va a traer el resultado esperado. ¿Ok? Bien.
Entonces vean que acá, bueno, y aquí en la parte final donde dice execute sp-executes sql arroba sql query, vean que esta variable es la misma que teníamos acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al finalizar ese begin, pues nos va a traer que va a ejecutar este SQL query. Es básicamente, bueno, este comando que se ve como en color, no sé, como marrón, es lo que vamos a hacer es que es un procedimiento almacenado del sistema de SQL Server que está diseñado para ejecutar el SQL dinámico. Entonces, esta función sp-execute SQL permite una ejecución segura del SQL dinámico y en nuestro caso es muy preferida sobre la ejecución directa de comandos de el execute @sql. En vez de hacerlo directo, que yo diga execute @sql, nos podría utilizar de esta manera este comando que ya está diseñado dentro del SQL Server, porque tiene algunas características de seguridad y capacidad para ser utilizado durante los planes de ejecución. Entonces aquí estamos creando la SP. Vamos a ver, vean que aquí ya está como la variable dinámica. Vamos a correr todo este procedimiento almacenado. Lo ejecuto. Y vean que ahora para yo llamar el resultado digo, ok, se va a llamar obtener ventas por categoría, que lo habíamos definido en la parte superior. Llamo la SP. Tiene un parámetro que se llama categorías y aquí lo más importante. El texto en general va a ir englobado dentro de paréntesis, va a ir englobado dentro de corchetes, por así decirlo. Son como apóstrofos, ¿verdad? Cada texto tiene su propio apóstrofo. Esto ya es parte de la nomenclatura. Pero para que entre como una lista, como si fuera en Python, que digamos que en Python lo ponemos dentro de paréntesis cuadrado, aquí para que sea como un listado hay que ponerlo dentro de los apóstrofos. Entonces cada texto va a ir dentro de los apóstrofos para que sea como una lista dinámica. Entonces si yo vengo acá y ejecuto eso, me debería de traer la información de las categorías de audio, electrodoméstico, cámaras y videograbadoras y equipo. Entonces vean que aquí en el nombre de la categoría me está trayendo esa información que fue lo que yo argumenté en la extracción de los datos. ¿Ok? ¿Y qué pasa en un futuro? Bueno, que ya no voy a necesitar estar haciendo este query, sino que viene el usuario final, nada más pone en su ambiente SQL execute el nombre del procedimiento almacenado, @categorías, que es el parámetro, y luego nada más empieza a digitar cuáles son esas categorías que necesita. Y ya el query me va a traer ese resultado. Y es una consulta dinámica que puede variar dependiendo de lo que yo digite en las categorías. ¿Ok? Bien, ahora este sería como un query que ya empezamos a verle pues mayores facilidades que lo que tendríamos que nosotros desarrollar cuando lo estamos partiendo desde cero. Si avanzamos un poquito más y damos ese siguiente paso, por así decirlo, en la construcción de queries más robustos para la creación de procedimientos almacenados, en este caso vamos a obtener ventas por fecha. Así le vamos a definir la SP. Obtiene las ventas por fecha dentro de un rango específico. Tiene dos parámetros de entrada, una fecha de inicio y una fecha final, y va a tener también una condición en caso de que exista un argumento que violente lo que yo quiera visualizar. Como resultado voy a tener estas cuatro variables: la fecha, el nombre de la tienda, la cantidad de ventas y el monto de la venta. Entonces acá vean que estoy agregando un cast. Bueno, esto es como para explicarle un poquito el query que estaré desarrollando. El cast es porque la columna de day_key viene en formato de datetime, o sea, además de la fecha viene hora, minuto y segundo. Entonces aquí estamos convirtiendo a que solo traiga el formato de fecha. El nombre de la tienda, las variables numéricas, de qué tablas quiero extraer información, de la tabla de facturación y la tabla de tiendas, sobre qué columna hace el match. Y luego viene la condición del where, que es el rango de fechas en el cual yo quiero extraer los datos, desde el 2009 hasta, bueno, en este caso de abril, hasta mayo del 2009. ¿Por qué lo agrupo y por qué lo ordeno? Y aquí ustedes pueden ver el primer resultado. Ahora, expliquemos un poquito el procedimiento almacenado. La SP, pues, es aquí en la creación del procedimiento almacenado, ya sabemos que es la instrucción inicial donde hacemos la creación de esa nueva SP en nuestra base de datos. Y lo estamos nombrando con ese valor que yo lo estoy subrayando, ¿verdad? Obtener ventas por fecha. Luego abajito tenemos dos variables porque tiene el símbolo de arroba.
así lo podemos identificar, que son los parámetros que acepta la ASP y ambos parámetros son de tipo date, fecha de inicio y fecha final. Luego viene una validación. Vean que acá viene un as, que ya empieza todo el bloque de código que va desde el begin hasta el end, que es todo lo que va a hacer la ASP. Y luego en la primera sentencia va a ser una condición. Vean qué interesante. Dice, si la fecha de inicio que yo pongo acá es mayor a la fecha final porque cometí algún error, entonces esta condición, ¿qué va a hacer? Va a verificar, hace un begin interno y va a verificar el error de estado 16,1. ¿Ok? ¿Eso qué nos dice? Bueno, que si nos da un error de que una fecha de inicio es mayor a la fecha final, entonces si se cumpliera ese escenario, este comando genera un error con un mensaje que indica que la fecha de inicio debe de ser menor o igual a la fecha final. O sea, nos va a mandar un mensaje con esa advertencia. ¿Ok? Los números 16,1 son argumentos que especifican la severidad y el estado del error respectivamente. Ok, ahora cuando avanzamos directamente en la parte del begin, vean que acá está el begin y también tenemos el end aquí. Ok, eso quiere decir que todo lo que está aquí adentro, todo lo que tenemos aquí adentro, va a ser lo que esté ejecutando la ASP. Pero dentro de ese bloque de código tenemos un if. Ese if es para validar un posible error de digitación en cuanto a la fecha de inicio y la fecha final. Entonces, ¿qué nos dice eso? Bueno, que esta condición va a verificar si se cumple o no se cumple lo que debería de nosotros argumentar en estas fechas de entrada. Entonces, si en el caso de que yo pongo una fecha de inicio mayor a la fecha final, nos va a arrojar un error de que la fecha de inicio debe de ser menor o igual a la fecha final. Y nos da dos números, 16,1. Eso es lo que nos indica que son argumentos que especifican la severidad y el estado del error. Entonces, la severidad y el estado del error. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Ya cuando hizo esa validación, primero hacemos esa validación. Si la fecha de inicio es mayor a la fecha final, bueno, hace esa validación. Si no es así, pues pasa al siguiente bloque de código, ¿verdad? Va a traer lo que yo necesito. Y vean que en el where ya no tenemos dos fechas estáticas o constantes, sino que ya están cambiantes con respecto a lo que yo elija dentro del parámetro de entrada que tiene la ASP. ¿Ok? Entonces vean que aquí ya se convierte en una variable dinámica. Si yo ejecuto toda esta ASP para crear ahora este procedimiento almacenado, y aquí argumento dos fechas, vean que me va a traer toda la venta. Bueno, las cuatro columnas que hemos definido, fecha, tienda, cantidad de ventas y el monto de ventas desde el año 2009, en el periodo de marzo hasta mayo de ese mismo año. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo pongo mes 6? Que es un caso de lo que estuvimos hablando hace unos segundos, de qué pasa si esta fecha es más grande que esta. Nos debería demandar la alerta que habíamos escrito. Vean, dice, la fecha de inicio debe ser menor o igual que la fecha final. Y vean que el nivel del mensaje lo comentaba, ¿verdad? La severidad de 16 y el estado de 1. Entonces, cuando yo tengo ese nivel, nos podemos cambiar para que me indique que estoy cometiendo un error en cuanto a las fechas de entrada que nosotros estamos indicándole. ¿Ok? Bueno. Y ese será el tercer procedimiento almacenado, donde estamos utilizando los parámetros de entrada, en este caso 2, para argumentarlos dentro de un where que nos permite filtrar la base de datos. Entonces, imagínense que un usuario final pueda estar extrayendo información con solamente poner un parámetro de qué fecha quiere traer los datos. Ok. Bueno, vamos con la última ASP, que esta es una ASP ya más un poquito sostificada, por así decirlo. Nos va a permitir crear una vista. Entonces aquí dice crear vistas de ventas por año y mes. Imagínense que se encuentran trabajando en un departamento de información y les están constantemente pidiendo datos que sirvan de insumo para otras áreas que puedan generar ciertos reportes. Entonces aquí esto lo que nos va a crear es una vista personalizada que muestra las ventas por año y mes para una categoría de productos. Entonces vean que tenemos como resultado año, mes, nombre, categoría, cantidad de ventas y monto de ventas. Y estos son los parámetros de entrada que va a estar recibiendo ese procedimiento almacenado.
Entonces vean acá, vamos a crear un procedimiento almacenado que se llama crear vistas por año y mes, que es básicamente la definición de la SP, ¿verdad? Luego tiene dos parámetros, año y mes, ambos son de tipo entero, ¿ok? Que son los parámetros que permitirán al usuario final especificar esos dos elementos para los cuales nosotros queremos crear esa vista. Luego, aquí es el as, ¿verdad? Que aquí va a iniciar todo y dentro de ese inicio vamos a declarar, importante acá, vamos a declarar el nombre de la vista y el SQL query. ¿Ok? Estas son dos variables locales que viven dentro de ese procedimiento almacenado. El nombre de la vista, que así se llama esa variable, va a almacenar unos datos de tipo nvarchar de 100. Eso nos va a permitir que se va a asegurar que tengan suficiente espacio para nombres de vistas típicas, ¿ok? O sea que el nombre de la vista puede ser como máximo 100 caracteres. Y la variable de @SQL query lo que va a tener es un nvarchar de maxi, ¿verdad? Eso porque nos podría ser utilizada para consultas de cualquier casi que de longitud. El nombre de la vista es la que nosotros estamos seteando como variable que se llama vistas de ventas por año mes. ¿Ok? Entonces el nombre de la vista va a ser igual a la vista de ventas por año mes. Y vean qué interesante. Aquí vamos a hacer una validación. Si existe, ¿qué existe? Busque todo sobre las vistas del sistema cuando el nombre de esa vista sea igual al nombre de la vista que yo tengo por acá. Entonces, lo que estamos haciendo en esa parte es que antes de crear la vista, este bloque lo que va a hacer es verificar si ya existe una vista con el mismo nombre en la base de datos. Y eso lo consultamos por medio del catálogo de vistas que tenemos aquí. Si existe, o sea, si yo por ejemplo el nombre que yo le puse acá, vistas por año mes, no sé, le puse vista 2024 primero de enero, no sé, 2024 enero. Entonces, si ese nombre ya existe dentro de mi sistema de bases, ¿qué va a hacer? Va a eliminarla. O sea, el SQL query va a eliminar toda la vista. ¿Ok? Eso es lo que está haciendo ahí. Si la vista existe, prepara una consulta dinámica para eliminarla. Y eso nos va a asegurar que no haya luego conflictos para crear una nueva vista. ¿Ok? Y en esta parte, pues simplemente lo que va a hacer es ejecutar la consulta de SQL dinámica que ya nosotros tenemos por ahí. Y eso lo hacemos para que en caso que yo necesite eliminar la vista que ya existe, ¿verdad? Para que no me caiga sobre, o sea, que los datos no caigan, ¿cómo podría mencionárselo? Que los datos no aumenten más la información que ya tenemos, sino bien que elimine los datos que ya teníamos en esa vista que anteriormente había sido creada y ahora traiga los datos que andamos o que queremos actualizar. ¿Ok? Eso es como para reemplazar los datos viejitos. Y si no existe esa consulta, pues lo que se va a hacer es la construcción de el query, donde ya trae ese resultado final. Que bueno, la construcción del query es sencilla, ¿verdad? Ahí tenemos pues las columnas que yo quiero extraer, los joins que quiero visualizar. Y vea que el nombre de la vista es el nombre que se está creando como variable. Vean acá, nombre de vista. Vista ventas por año mes. Y dentro del where tenemos el cast para sacar un año y para sacar el mes. ¿Ok? Y ya eso me va a permitir que va a ser totalmente dinámica. Véanlo por acá. Vamos a ejecutar toda esta SP que estoy creando. Es un poquito más extensa. Me parece que... me faltó el end. Vamos a seleccionar todo esto. Ejecuto, vean que todo está bien. Y ya tengo aquí algunas pruebas sobre otras ejecuciones para ver que está funcionando bien. Por ejemplo, yo puedo visualizar la venta por año mes y crear una vista que se llame vista por año mes. Vamos a visualizarlo. Del año 2007 del mes 8. Y aquí ya tengo una vista. Podríamos haber hecho ¿qué? Podría haberle cambiado yo que también el nombre de la vista sea dinámico. ¿Ok? Y eso podría ser algo que también lo podríamos incorporar. O sea, que la vista tenga un nombre personalizado al año y mes que yo estoy eligiendo. Por ejemplo, ahora si yo selecciono esta, ejecuto esta vista. Si la visualizo, ahora trae estos resultados. Que sería, en el caso particular, el año 2008 para el mes número 2.
Esto es importante porque ¿qué estábamos haciendo? Que como ya existía esta vista, vistas, ventas por año mes, con la parte que habíamos argumentado acá, lo que hace es que limpia los datos y luego ya puedo yo traer nuevos datos por medio de estas consultas. ¿Ok? Bueno, espero que todo lo que le he compartido hasta este momento les sea de mucha utilidad para que puedan utilizar los procedimientos almacenados de una forma segura, que lo puedan probar sin ningún tipo de inconveniente. Y nos vemos pronto en otro video con más sobre analítica avanzada de datos. Hasta pronto.